Buenas tardes. Desde la Hermandad de San Juan Evangelista de Villacañas, hoy con la colaboración de Santos García Mochales, quien fuera un muy querido sacerdote de nuestra parroquia, nos gustaría poder dar a conocer quién fue San Juan Evangelista. Especialmente este año que celebramos el 75 aniversario de la fundación de la Hermandad. Conferencia que solo deseamos que sea la primera de muchas otras en las que vayamos profundizando no solo en la figura de San Juan, el apóstol amado de Cristo, como él mismo escribe en su Evangelio, sino que podamos adentrarnos en sucesivos años en su Evangelio, cartas, Apocalipsis, pues entendemos que como hermandad nuestra misión está en acercar a Cristo a nuestro pueblo, no solo por medio de la realización de procesiones y actos religiosos de Semana Santa, sino además por cualquier medio a nuestro alcance. Sin más dilaciones, voy a dar paso a Santos, conocido por todos, natural de Ocaña, sacerdote ordenado en la Catedral Primada de Toledo en el año 2005, llegando a nuestro pueblo pocos días después, siendo este su primera parroquia. En 2014 nos deja tras ser nombrado delegado de la Juventud y volviendo con ello a Toledo, donde reside hasta el día de hoy, pues en 2017 recibió el encargo de ser uno de los formadores del seminario. Labor que supongo será muy gratificante, pues no olvidemos que nuestro seminario es uno de los grandes pulmones de la Iglesia. Se podrían aportar muchos más datos de Santos, pero me quedo para terminar con que es un muy buen amigo y muy buena persona, y de comunión diaria, pues estando con él se respira humildad, sencillez y paz. Por ello no podía ser otro sino tú, Santos, quien iniciaras este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Santos, por haber aceptado desde el principio nuestra invitación y te dejo para que nos muestres quién fue San Juan Evangelista. Pues muchas gracias, Ernesto, por tu presentación y gracias pues, a la Hermandad de San Juan. Un saludo a todos, buenas tardes. Muy querido don Luis, Hermandad de San Juan, muy queridos todos. Sabéis que venir a Villacañas es una alegría inmensa, ¿no?, para mí, y agradezco de corazón esta invitación que me habéis hecho a compartir con vosotros un poco la vida de San Juan Evangelista, que para mí ha sido todo un gran descubrimiento, así os lo digo. Así que también espero en esta tarde, en este ratito, poder acercaros un poquito más a la figura de San Juan. No soy ningún especialista de San Juan, pero yo creo que para todo cristiano pues es modelo, ¿no?, a seguir. Lo vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar. No es una charla como tal muy espiritual, sino vais a ver que son muchos datos y espero no aburriros mucho, ¿eh? Bueno, lo que conocemos de San Juan es sobre todo por lo que nos dicen los evangelios. Tampoco tenemos muchos más datos. Por eso, en un primer momento, he ido a cada uno de los evangelios, de los evangelistas, para recoger dónde aparece San Juan. Después me he querido también acercar a los diversos textos del Nuevo Testamento, de la Sagrada Escritura, y junto a estos datos he recogido también algunas aportaciones que el Papa emérito Benedicto XVI dedicó en 3 audiencias generales en el año 2006. Fue teniendo una serie de catequesis en esas audiencias sobre los apóstoles y 3 de ellas las dedica a la figura de San Juan. El Papa Francisco,
también lo presentó a San Juan como modelo a los jóvenes en el documento preparatorio para el sínodo dedicados a ellos, a la juventud, en el año 2018. Y en la introducción de este documento, que se hizo el año anterior, en el 2017, recoge un apartado donde dice: tras las huellas del discípulo amado. Así he querido, de alguna manera, titular esta conferencia. Vamos a seguir las huellas del que es el discípulo amado. San Juan siempre es un modelo para nuestra vida de fe, no solo porque fue testigo privilegiado de los acontecimientos más importantes de la historia de la salvación, como vamos a ver, sino porque fue ante todo amigo del Señor, quedando marcada su vida por este amor al Maestro. Y de ahí que queramos seguir las huellas de aquel que él mismo se define de esta manera, el discípulo amado. Creo que todos los que estamos aquí podemos decir también, y esa es la intención también de esta conferencia, que podamos también nosotros experimentar lo que experimentó San Juan, sabernos en verdad discípulos amados. Bien, empiezo. ¿Qué nos dicen los evangelios? ¿Qué datos tenemos? Voy a ir por cada uno de ellos. Primero los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, San Mateo nos lo presenta en 3 momentos. El primero es el llamamiento de los primeros discípulos. Cuando Jesús llama a esos primeros discípulos para seguirle. Después de que Jesús llamara a Pedro y a Andrés, estos 2 hermanos, en el mar de Galilea, se nos narra que pasando adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago, el hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Aquí ya tenemos los primeros datos. Vivía en la región de Galilea, era hijo de Zebedeo y era pescador con su padre y con su hermano y con su hermano Santiago. Fue llamado por Jesús para seguirlo como discípulo suyo. Son los primeros datos que tenemos del Evangelio de San Mateo. El segundo momento donde aparece es en la misión de los 12. Va nombrando uno por uno y aparece de esta manera: Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Jesús los llama para ser apóstoles, es decir, del grupo de los 12. Y aparece siempre con su hermano. Siempre que vamos a ver a San Juan, está siempre unido a su hermano Santiago. Santiago aparece siempre el primero. Esto no es casualidad. Los evangelistas siempre, a la hora de escribir, lo hacen con detalle. Y esto parece indicar que Juan era más joven. Por eso aparece siempre Santiago como el mayor y a continuación Juan como el más joven. Y el tercer momento donde aparece Juan en este Evangelio de Mateo es un momento muy importante de la revelación de Jesús, como es la transfiguración. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Por tanto, es un discípulo elegido para los momentos más íntimos con el Señor. De los 12, siempre vamos a ver cómo el Señor, en momentos determinados, elige a Pedro, por la importancia también, Santiago y Juan. Un último dato que nos ofrece el Evangelio de San Mateo es que va a nombrar a la madre de los hijos de Zebedeo, pidiendo a Jesús que se sentara a sus hijos en su reino, pero no aparece su nombre de la madre. Vamos a ver que aparecerá luego en San Marcos. Bien, estos son los detalles que encontramos en San Mateo. Vamos ahora al Evangelio de San Marcos. San Marcos lo va a nombrar en 9 ocasiones. Lo presenta, como San Mateo, en la llamada de los primeros discípulos, después de haber llamado a Simón y a Andrés. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon
en pos de él. Como ya veíamos en San Mateo, aparece el oficio de pescador con su padre y con otros jornaleros. Este es un detalle nuevo que añade Marcos. Este detalle de los jornaleros ha servido a algunos autores para argumentar que Juan era de una familia un poco más pudiente porque tenían jornaleros a su cargo. A continuación, San Marcos añade como novedad la presencia de Juan en Cafarnaún. Allí había ido a la sinagoga y al salir ellos de la sinagoga fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Es aquí donde tiene lugar la curación de la fiebre a la suegra de Simón. Juan es testigo, por tanto, ya de una curación. También es importante ver en qué momentos aparece. Y también va a ser testigo en varias curaciones de enfermos y endemoniados. San Marcos vuelve a hablar sobre Juan en la elección de los 12, como también hiciera San Mateo, pero añade un detalle. Nos narra el nombre que el Señor le puso a aquellos hermanos. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quien puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Así que, ¿cómo serían para que les pusiera este apodo? Luego veremos por qué. Los hijos del trueno. Se conoce que tronaban mucho. Bueno, Jesús les pone este nombre. En un primer momento puede indicar que sea signo de confianza. Es como cuando ponemos un apodo a una persona, tenemos de alguna manera una confianza con ello. San Marcos vuelve a presentarnos a Juan en aquella escena donde un jefe de la sinagoga llamado Jairo acude al Señor para que cure a su hija, pero parece que ya es tarde porque le anuncian que ha muerto. Entonces es cuando Jesús decide ir a su casa. Y aquí añade Marcos que no permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. ¿Veis cómo siempre aparece Juan nombrado como el hermano de Santiago? Jesús elige a Juan para estos momentos importantes, como veíamos antes, en los momentos también de los milagros, en este caso de una resurrección de la hija de Jairo. Pedro, Santiago y Juan siempre son como sus mayores confidentes. San Marcos nos lo vuelve a presentar en la transfiguración, como lo hiciera también Mateo. 6 días más tarde, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con ellos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Otro momento curioso que nos narra San Marcos sobre Juan va a ser en la llamada instrucción comunitaria. Lo que sorprende ahora es que Juan se dirige en primera persona a Jesús. Son como las primeras palabras que los evangelistas se recogen de San Juan. Vamos a ver qué dice. Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Aparece aquí Juan de una manera, podríamos llamar, enérgico, ¿no? Contundente, con autoridad, porque es del grupo del Señor. Pero Jesús va a corregir a Juan y a los demás. No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Bien, las primeras palabras de Juan suponen una corrección por parte del Señor. Así que vamos descubriendo cómo es Juan en un primer momento. Bien. Es después de estas palabras del Señor cuando aprovecha para hacerles esa instrucción comunitaria, es decir, el Señor va a dar una catequesis a sus primeros discípulos provocada por estas palabras de San Juan, y va a ser una catequesis para la primera comunidad de los 12. Es aquí cuando les dice, les habla de la corrección fraterna y de la vida de comunidad, algo necesario, y por eso también la importancia de estas palabras. Es cuando les dice
el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que encajasen en el cuello una piedra de molino y la echasen en el mar. Juan estaba diciendo al Señor que estaban echando demonios en su nombre y les dice: los que están conmigo no están contra mí. Y les enseña cómo ser y estar con Él. El siguiente momento que recoge San Marcos también es sorprendente. Juan aparece ahora junto a su hermano Santiago y ocurren dos cosas. La primera es que los dos hermanos van a hacer una propuesta a Jesús. La segunda es que van a provocar un desencuentro con los demás discípulos. Esto ocurre en una comunidad. Siempre hay discrepancias. Es que unos dicen, bueno, vamos a ver. Se trata del tercer anuncio de la pasión y de la resurrección. Jesús iba con ellos camino a Jerusalén y les revela lo que iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. Después de estas palabras de Jesús, que no es poco el anuncio que acaba de hacer, dice el evangelista: se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Le preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No pedían poco. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: podemos. Jesús les dijo: el cáliz con que yo voy a beber lo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Este es el primer momento. El segundo viene ahora. Los otros 10, porque eran 12, claro, al oír aquello se indignaron contra Santiago y Juan. Juan es causa de indignación. Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Bien, Juan y Santiago quieren ser más que los demás. Como veis, esto no pasa nunca. Lo que provoca enfrentamiento con los demás discípulos, y Jesús, una vez más, los tiene que corregir. Vemos a un Juan muy humano, San Juan muy humano, con imperfecciones, con grandes pretensiones, y al que Jesús va a ir cambiando, precisamente con su enseñanza, con su palabra. Otro momento donde San Marcos presenta a Juan va a ser en el llamado discurso escatológico, donde Jesús revela la destrucción del templo. Cuando salía del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificaciones. Jesús le respondió: ¿ves esos grandes edificios? Pues serán destruidos, sin que quede piedra sobre piedra. Y sentado en el monte de los Olivos, enfrente del templo, le preguntaron Pedro, Santiago, Juan y Andrés en privado: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será el signo de que todo esto está para cumplirse? Bueno, omito un poco más el texto porque es muy largo. Juan quiere conocer cuándo sucederá la destrucción del templo que Jesús estaba revelando. Y Jesús les anuncia cómo serán perseguidos por dar testimonio de su nombre. Juan también quiere saber las cosas y por eso se las pregunta al Señor: ¿y esto cuándo va a suceder? Queremos saber el futuro. Pues también le pasaba a Juan, ¿no? Por último, San Marcos lo presenta en Getsemaní,
en los momentos de la pasión. Llega a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras voy a orar». Se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: «Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad». Juan de nuevo es llamado junto a Pedro y su hermano Santiago para acompañar al Señor en el momento más importante, como era su pasión y su agonía. Quieren que le acompañen en su oración. Y esto es una enseñanza también para los que, como San Juan, somos discípulos del Señor. El Señor quiere que le acompañemos en estos momentos de intimidad. De alguna manera la Cuaresma es una llamada a acompañar al Señor. Bien, en tercer lugar vamos ahora a San Lucas. San Lucas lo nombra en 7 momentos. En primer lugar aparece en el lago de Genesaret, como los otros dos, pero la narración es diferente a la de Mateo y Marcos. Aparece la llamada de Jesús después de hacer el milagro de la pesca. Es aquí donde aparecen asombrados Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Después es cuando se produce el seguimiento. Juan aparece como compañero de Simón, hasta ahora no había aparecido Simón Pedro, ahora aparece como compañero de Simón pescando y es testigo también de este milagro de la pesca. Más adelante San Lucas narra la elección de los 12 apóstoles, Santiago, Juan, no dice más, simplemente los nombra, y aparece en la misma escena de la hija de Jairo, recalcando el mismo detalle de elección por parte del Señor. Lo mismo ocurre en la transfiguración y San Lucas recoge el momento en el que Juan tomó la palabra y dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios». Este mismo suceso también lo recoge San Lucas. Bien, un acontecimiento nuevo que San Lucas recoge, diferente de los otros evangelistas, es el rechazo que Jesús sufre por parte de los samaritanos y va a recoger la reacción que tiene Juan. Leemos el texto. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Santiago y Juan reaccionan ante el rechazo de los samaritanos de manera enérgica. Por tanto, Juan y su hermano tenían su genio. Puede ser que este acontecimiento sea por el que Jesús le pusiera el apodo de Boanerges, los hijos del trueno, que allá había recogido San Marcos. Pero aquí San Lucas explicita las palabras que podemos entender pudieran haber sido el causante de este nombre, ¿no? Los hijos del trueno. ¿Quieres que mandemos, Señor, que baje fuego del cielo y acabe con ellos? Así de enérgico era San Juan. Bien, por último, San Lucas presenta a Juan junto con Pedro en los preparativos de la Pascua. Esto también es un detalle muy importante. Sorprende que solo nombre a los dos, a Pedro y a Juan, mostrando una mayor intimidad para lo que se les estaba encargando. Llegó pues los días de los ácimos en que se debía sacrificar la Pascua y envió a Pedro y a Juan. No aparece Santiago, es Pedro y Juan. Luego veremos el porqué y el significado que tienen estas dos grandes figuras, ¿no? Diciéndoles: id a preparar la Pascua para que la comamos. En la fiesta más importante para los judíos, que era la Pascua, se la encomienda que la preparen a Pedro y a Juan. Bien, después de ver los detalles de los 3 primeros evangelistas, vamos ahora al evangelio que el mismo San Juan escribe. Fijaros, ya hay un primer detalle. En su evangelio no aparece nunca con su nombre. San Juan no se nombra en ningún momento, ¿no? Aparece 5 veces con un título propio que él se quiere dar.
y que llama la atención, el discípulo al que Jesús amaba. Esto ya es significativo. La primera vez que lo encontramos también es significativo, y es que aparece en el cenáculo, cuando Jesús anuncia que uno de ellos le va a entregar. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Juan sabía cómo obtener información del Maestro, y por eso Pedro le dice, tú entérate. Por tanto, ¿qué detalles nos ofrece el mismo Juan? Primero, que aparece al lado de Jesús y era un puesto principal, con gesto único, reclinado en la mesa en el seno de Jesús, sobre el pecho del Maestro. Son detalles de mucha intimidad que solo Juan puede desvelar, y esto es lo que hace en su Evangelio. La segunda vez que aparece la encontramos en el Calvario, también un momento significativo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Juan es el único discípulo que ha permanecido junto a Jesús hasta el Calvario. Jesús le encomienda a María como madre. En tercer lugar, encontramos a Juan en su Evangelio en la resurrección, cuando María Magdalena fue al sepulcro y lo vio vacío. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Bien, Juan y Pedro salen corriendo al sepulcro. Juan llega primero y se inclina al ver los lienzos. Los detalles en los evangelios son muy importantes. Pero no entró, esperó a que Pedro pasara primero. Luego explicaré un poquito esto. Cada pasaje está lleno, como os digo, de detalles y solo un testigo ocular puede precisar esto. Y así lo hace San Juan en su Evangelio diciendo, vio y creyó. La cuarta y la quinta vez que aparece Juan en su Evangelio es el momento de la pesca milagrosa. Aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice, es el Señor. Otro detalle que Juan quiere recoger. Juan es el que reconoce a Jesús resucitado y él se lo hace ver a Pedro, que no lo ha reconocido, solo Juan. Veremos por qué. Jesús come con ellos y después se lleva a Pedro aparte y habla con él haciéndole aquellas 3 preguntas sobre si le amaba de verdad. Es aquí cuando de nuevo aparece Juan resaltando una vez más el mismo detalle de la cena. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Bien, aquí Juan aparece como el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y el que le había preguntado quién le iba a entregar. Y Juan, por tanto, se presenta aquí como el confidente, el amado, el amigo del Señor. Y así terminamos ya en los Evangelios. Perdona si son muchos los detalles, pero había que seguir este recorrido, ¿no? ¿Qué podemos concluir de los datos que hemos recogido en cada uno de los evangelistas? Bien, en primer lugar, ¿quién era Juan? Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé. El nombre aparece en Mateo, cuando dice la madre de los hijos de Zebedeo en el Calvario, junto a María Magdalena y María, la madre de Santiago y José. Y el nombre de Salomé va a aparecer en el Calvario junto con María Magdalena y María, la madre de Santiago el menor, y de José, en Marcos 14:40. Salomé aparece junto con María Magdalena
y María, la de Santiago, comprando aromas para ir a embalsamar a Jesús en Marcos 16:1. Y así lo ha recogido la tradición identificándola con la madre de los Zebedeos. Bien, en segundo lugar, descubrimos que Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé y que tenía un hermano, Santiago. Santiago es el apóstol, el patrón de España, cuyo sepulcro está en Compostela. Pues Juan era hermano de Santiago. En tercer lugar, era natural de Betsaida, ahí aparece en Juan y en Mateo, y tenía como oficio, como hemos visto, pescador, junto con su padre Zebedeo y su hermano Santiago. En cuarto lugar, que fue llamado por Jesús para seguirlo y del número del grupo de los 12, por tanto elegido apóstol. Y en último lugar, testigo privilegiado de los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús. Así lo podríamos resumir. ¿Qué otros datos podemos descubrir o que nos aportan en la Sagrada Escritura? Bien, he recogido algunos datos de los Hechos de los Apóstoles, de San Pablo y del Apocalipsis, que es donde aparece una vez más San Juan. Vamos a ver que ya cambia la manera de presentarse. Después de la ascensión del Señor a los cielos, los discípulos se volvieron a Jerusalén desde el monte que llamaban de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior donde se alojaban Pedro, Juan y Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, narra a todos los apóstoles. Aquí hay un detalle que es la manera ya de nombrar ahora a Juan. Aparece ya no después de Santiago, su hermano, ahora aparece después de Pedro. Hasta ahora casi siempre había aparecido junto a su hermano, pero vamos a descubrir que después de estos acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, Juan va a tener un lugar preeminente en la vida de los apóstoles, del grupo de los 12. En un segundo momento aparece en el templo donde van a realizar un milagro. Pedro y Juan, una vez más unidos, suben al templo a la oración de la hora nona y vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Pedro no le dice: «Mírame». Pedro le dice: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. De nuevo aparece junto con Pedro, actuando en el nombre del Señor. Bien, Pedro y Juan aparecen una vez más en los Hechos de los Apóstoles, dando testimonio ante el Sanedrín. Voy a emitir los textos porque si no, no avanzo. Bien, ¿qué es lo que podemos destacar de estos momentos ante el Sanedrín? Bien, que son los representantes más importantes de los discípulos de Jesús. Ellos se presentan ante las autoridades, siempre Pedro y Juan. Por último, aparece Pedro y Juan confirmando la obra de Felipe, que estaban bautizando. Acordaros que Juan había dicho al Señor: «Este no es de los nuestros», y ahora la película cambia. Ahora van a confirmar a Felipe que estaba actuando en el nombre del Señor. Había Juan ya aprendido la lección. Bien, pasamos ahora a ver en las cartas de San Pablo, donde va a aparecer
la figura de Juan, tan solo en una ocasión. Va a ser nombrado por Pablo en una de sus cartas, donde narra cómo fue acogido como apóstol del Señor y le pidieron que se dedicara a los gentiles. Reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerado como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. Bueno, este es el testimonio de San Pablo que habla sobre San Juan. Llama la atención cómo San Pablo afirma que Juan es considerado, junto con Pedro y Santiago, como columnas de la Iglesia. De ahí la importancia, una vez más, de San Juan. Y por último, en Apocalipsis, sabéis que este libro también lo escribe San Juan. Juan es el autor de este libro y él mismo lo afirma en su prólogo, Revelación de Jesucristo, que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. Le dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual fue el testigo de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de todo cuanto vio. Bueno, así aparece como siervo y testigo de Cristo. Juan se dirige a las 7 iglesias de Asia. Él mismo se nombra como autor, en este momento, de lo que va a escribir. Y también describe su situación de cómo está desterrado en la isla de Pasmos y quiere indicar el porqué, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Al final del libro del Apocalipsis vuelve a nombrarse como autor y testigo de todo lo que ha escrito y ha visto como prueba de veracidad. Yo, Juan, soy el que oí y vi esto, y cuanto oí y vi, caí a los pies del ángel que me mostraba esto para adorarlo. Bien, voy resumiendo que todavía me quedaba. Por último, tan solo decir que en los textos de la Sagrada Escritura encontramos 3 epístolas, 3 cartas dedicadas a San Juan, mejor dicho, que Juan escribiría. Estas cartas no aparecen en ningún momento el nombre de Juan. La primera incluso aparece como anónima en un primer momento. En cambio, la segunda y la tercera fueron escritas por alguien llamado el anciano, que significa presbítero. El lenguaje y el estilo de estas cartas son idénticos entre sí y también con el Evangelio de Juan. Por eso los especialistas lo atribuyen a que es del mismo autor, por tanto, de San Juan. Bien, vamos a concluir con unos datos que ya no están en los Evangelios, en las Sagradas Escrituras, sino que recoge la tradición de la Iglesia. Los datos que tenemos de la tradición confirman los datos de la Escritura. Juan vivió largos años en Éfeso, y eso lo atestigua el libro del Apocalipsis, sobre todo en las cartas a las 7 iglesias donde alude su estancia en Asia Menor. Se le considera el más joven de los apóstoles y se le suele elogiar por su virginidad, de ahí que fuera el más joven y que resalte por esta condición, por su virginidad. Según la tradición, Juan murió de muerte natural a edad muy avanzada, así lo recogen los santos padres como San Ireneo, Tertuliano, San Hilario. Bueno, simplemente son detalles que podemos añadir de la tradición de los padres de la Iglesia. Por último, mostraros algunos datos de esas 3 catequesis que os decía al principio que se recogen en las audiencias que el Papa Benedicto XVI quiso dedicar a los apóstoles y esas 3 concretas a San Juan. Os invito a que las leáis porque no tienen desperdicio alguno. Simplemente algunos datos. En la primera audiencia expone con claridad el Papa los datos que hemos ido viendo de la Sagrada Escritura y al final invita a sacar una lección importante de la vida de San Juan para la vida cristiana.
termina indicando cómo el culto del apóstol San Juan se consolidó comenzando por la ciudad de Éfeso, donde según una antigua tradición vivió durante mucho tiempo. Allí murió de edad avanzada en tiempos del emperador Trajano. En Éfeso, el emperador Justiniano, en el siglo VI, mandó construir en su honor una gran basílica de la que todavía quedan hoy imponentes ruinas. Precisamente en Oriente gozó y sigue gozando San Juan de una gran veneración. En la iconografía bizantina se le presenta muy anciano y en intensa contemplación con la actitud de quien invita al silencio. San Juan también nos invita al silencio. Bien, son algunas características que el Papa muestra en esta primera audiencia. En la segunda catequesis va esbozando pequeños retratos de Juan junto con los otros apóstoles. Y la tercera catequesis es una reflexión sobre el Apocalipsis, pero todos estos temas dan para otra charla. Bueno, ¿qué podemos aprender de la vida de San Juan? Y con esto quisiera concluir un poco mi exposición. Bien, en Juan se da todo un proceso, es decir, un cambio, una conversión en el sentido de transformación del corazón. El Juan que nos describen los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, es el Juan pescador del mar de Galilea, muy diferente al Juan que escribe su evangelio. Cuando Juan escribe su evangelio ya hay una transformación en el corazón de Juan. ¿Qué ha ocurrido en él? Vemos que ha habido un proceso de maduración a la sombra del amor de Cristo, que es quien le ha ido cambiando. Aquel corazón enérgico y ambicioso ha ido transformándose en un corazón enamorado y contemplativo. Y esto es un motivo de esperanza también para nosotros, como cristianos, y sobre todo para vosotros, hermanos de San Juan, porque el Señor también a nosotros quiere irnos cambiando con su amor infinito y lo hace pacientemente con su palabra, con su presencia en los sacramentos, en cada encuentro con esa intimidad que tienen los discípulos, es decir, los amigos del Señor, nosotros, los cristianos, los que hemos seguido a Cristo, los que seguimos a Cristo. El Señor lleva con cada uno su propio proceso de conversión y esto, como digo, es motivo de esperanza. Juan ha ido viviendo con Jesús cada momento que el mismo Señor le ha querido regalar. ¿Cuántas experiencias vivimos con el Señor que son regalos de su misericordia? Y eso es lo que le va cambiando, y eso es lo que nos va cambiando también a nosotros. Es un proceso lento que tiene sus etapas. Un primer momento se produce cuando el Señor le llama para irse con él. Y en ese acompañar al Señor, sus palabras fueron ablandando su duro corazón. Recordemos que tuvo que ser reprendido varias veces, que se creía más que los demás, porque se sabía del grupo del Señor. Juan se dejó corregir. Y esto es lo importante, se dejó corregir, es decir, se dejó amar. Aprendió a vivir las enseñanzas de su maestro, hasta el punto de aventajar a los demás, porque descubrió que en el amor se encuentra todo, que es el amor el que nos transforma. Juan aprende a amar en el amor del amado. Por eso se va a describir a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. No el que sabe amar, sino el que se deja amar, el que se sabe amado, inundado por ese amor único y sin igual del Señor. Juan va a ser quien nos dirá en una de sus cartas quién es Dios. Dios es amor, porque esa ha sido la experiencia de su vida. No hay mejor definición de Dios. Dios es amor. Este proceso que vive Juan es el camino de fe que vamos recorriendo todos los que somos discípulos junto al Señor, donde cada día nos habla con su palabra, nos va corrigiendo con amor, donde vamos aprendiendo no solamente a saber qué hacer o qué no hacer, sino a vivir en ese amor que me hace crecer en humildad, en sencillez, en fidelidad. En cuestiones del amor solo se puede vivir en fidelidad.
Y eso nos enseña Juan. Cada cristiano ha sido elegido para vivir la vida de Cristo, llamado a compartir con Él su palabra, su amistad, su presencia. Y es su vida la que va marcando nuestra vida, la va conduciendo, guiando, acompañando y transformando. Cada uno de los apóstoles vivió este itinerario junto al Señor de manera personal, aunque la fe también descubrieron que necesitaban vivirla en comunidad, La fe es personal, pero se vive en comunidad. Los apóstoles fueron llamados personalmente, cada uno con su carácter, con sus virtudes y limitaciones, muchas de ellas parecidas a las nuestras. Por eso nos identificamos tantas veces con los apóstoles. Unas veces somos un poco Pedro, de lo cabezones que somos, y otras veces somos un poco Juan, cuando nos dejamos dominar y alcanzar por el amor de Cristo, ¿no? Los 12 fueron llamados y elegidos por el Señor para que estuvieran con Él, y eso hicieron. El Señor sabía muy bien a quién había elegido. Así lo recoge San Juan en labios del Señor. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Uno le negó, Pedro, a quien le iba a confiar su iglesia. La mayoría de las veces los discípulos no le entendían, discutían entre ellos. Esto no pasa, ¿verdad? En el momento de la prueba, en su pasión, le abandonaron. Pero hay un hecho, y es que solo uno permaneció con él al pie de la cruz, Juan. Solo 2 fueron testigos del proceso de Jesús después de ser apresado en el huerto. Por eso Juan es quien lo cuenta en su Evangelio. Gracias a él, gracias a Juan, Pedro pudo acceder al palacio del sumo sacerdote. La cohorte y el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Pero lo que va a marcar la vida de Juan, y por eso lo cuenta con tanto detalle, es todo lo que vive con Jesús en su pasión, en su muerte y en su resurrección. La vida cristiana se va fraguando a fuego lento cada vez que celebramos el misterio pascual. Y este es el sentido del año litúrgico, donde vamos rememorando, actualizando los misterios de nuestra salvación. ¿Qué podemos destacar todavía de Juan? Que sabe abrir no solo los ojos, sino también el corazón. Por eso describe el cenáculo, el Calvario y las apariciones con los ojos del corazón. A Juan, por eso, se le llama el teólogo, porque su evangelio tiene una profundidad distinta a los demás. Y es por eso también que se le presenta con el águila, porque narra los hechos con una mirada más elevada, contemplativa, y vuela hacia el sol de la palabra divina. Juan nos enseña a tener esta mirada más profunda, que es la mirada de la fe. Es la mirada de las cosas desde el amor de Dios y no desde nosotros. Solo el que vive en el amor del Señor vive de la fe, vive trascendiéndolo todo, y esto es gracia, es don de Dios, como recoge en el encuentro con la samaritana: si conocieras el don de Dios. Estos acontecimientos van a producir en Juan un corazón renovado, lleno de un amor sincero, puro y cristalino. Aquel corazón enérgico se vuelve dócil, solícito, paciente. Sabe esperar a Pedro antes de entrar al sepulcro. Un corazón enamorado que sabe reconocer que es el Señor en el lago. Un hombre de fe que vio y creyó. Pero el acontecimiento que produjo un antes y un después
en la figura de San Juan es el momento de la cena, que va a unir al momento del Calvario. Él mismo lo explicará en su Evangelio. Nadie como San Juan nos da tantos detalles de aquella cena tan especial. El lavatorio de los pies, la predicción de la traición de Judas, la hora de la glorificación, el mandamiento nuevo, la predicción de las negaciones de Pedro, el discurso de despedida, la vid y los sarmientos, la venida del Espíritu Santo, la oración sacerdotal, son textos propios de San Juan, del capítulo 13 al 17. Y lo mismo ocurre con la pasión, el prendimiento, el juicio ante Anás y Caifás, las negaciones de Pedro, el juicio ante Pilato, el Calvario, hasta la sepultura, los capítulos 18 y 19, y el capítulo 20 con las escenas del sepulcro vacío y las apariciones. Lo que Juan vivió junto al Señor en el cenáculo lo lleva grabado en el corazón. La primera Eucaristía conquista al discípulo en esa entrega de amor del Señor por ellos y por todos los hombres. Participar de la Eucaristía, vivir la Eucaristía, amar la Eucaristía, es amar a Cristo, vivir de Cristo, y por eso la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Lo mismo le ocurre con lo que experimenta en el Calvario. Ver a Jesús en la cruz va a quedar grabado en sus retinas y en su corazón. Es en la cruz donde recibe ese testamento más grande de amor por parte de Jesús, su madre. En este momento se produce un cambio también en la vida de Juan. Él mismo lo escribe. Desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. La fe de Juan está unida a la fe de María al pie de la cruz. Y esa familiaridad con María, al vivir con ella cada día, posiblemente hasta su asunción a los cielos, va modelando también el corazón de Juan. Es un testamento de amor también para todo cristiano, y es que no podemos vivir nuestra vida de fe sin María. Y esto nos lo enseña San Juan, porque es su Hijo el que nos la ha entregado. Por eso ella es modelo para todo creyente. Por eso, sobre todo, es madre, y en esa familiaridad aprendemos a vivir con nuestra madre también entre nosotros como hermanos. Por último, y ya termino de verdad, destacar la unidad que aparece entre Pedro, Santiago y Juan. Esta elección de estos tres discípulos no es casualidad, es imagen de lo que Jesús nos llama a todos, a vivir en la fe, en la esperanza y en la caridad. Son imagen de las tres virtudes teologales. Pedro es símbolo de la fe. Es Jesús quien le dirá, confirma en la fe a tus hermanos. Juan es símbolo de la caridad. Es el discípulo amado. Y Santiago es símbolo de la esperanza. Fue el primero de los apóstoles que murió mártir por amor a Cristo, la esperanza del cielo. Por eso en los Hechos de los Apóstoles, como hemos visto, ya después de la resurrección y ascensión del Señor a los cielos, aparecen Pedro y Juan juntos, os lo decía antes, porque la fe y la caridad ya siempre van de la mano. Es lo que anticipaba el detalle de Pedro y Juan en el sepulcro vacío. Juan, imagen del amor, llegó antes. La caridad de Cristo nos surge, el amor es el primero, pero deja entrar primero a Pedro. La caridad abre paso a la fe, que es quien confirma que el sepulcro está vacío. Y con Pedro, dice Juan, vio y creyó. Lo mismo ocurre en el pasaje del lago. Solo Juan, el amor, es capaz de reconocer que es el Señor. De Juan podemos aprender continuamente cosas. No tengo tiempo, ni tampoco puedo profundizar en ello. Seguro que me dejo muchas cosas, pero lo más importante es dejar que sea el mismo, San Juan, quien nos la siga revelando en esa familiaridad con él, con su Evangelio, con sus escritos, y como él, como discípulo amado, siempre llamados a aprender del Maestro. Pues así termino, ahora que estamos
empezando la Cuaresma, vivámosla con este espíritu que hemos descubierto de San Juan, adentrándonos en los misterios de nuestra fe, con el corazón puesto en el Señor, para tener su misma experiencia, ser discípulo a quien Jesús ama. Esta es la experiencia de todo cristiano. Y esta experiencia nos lleva a la Cuaresma, a renovar nuestra amistad con Cristo y a ver y a creer que es el Señor de mi vida. Y esto es lo que vamos a celebrar en la Pascua, el misterio de este amor de Cristo que se entrega por cada uno de nosotros. Pues muchas gracias. Bueno, santos, muchas gracias. Yo me sentía como en el Monte Tabor. Quería hacerle una tienda aquí con nosotros y bueno, sabes que tienes cualquiera de estas casas, con lo cual, muy gustosamente. Yo además he descubierto muchísimo y pensaba que sabía cosas de San Juan. A mí lo de las virtudes teologales del final me ha dejado realmente entusiasmado. De verdad, muchas gracias. Querríamos hacerte un pequeño detalle que es más simbólico que otra cosa. La Junta Directiva ha decidido por unanimidad, por tu aportación que nos haces no solo a la hermandad, sino a la parroquia, ser nombrado como hermano honorífico de la Hermandad de San Juan Evangelista. Y para ello te vamos a hacer entrega de un diploma que lo acredita y de una medalla que es la misma que llevamos nosotros, que hemos este año inaugurado y que esperamos que la tengas presente en el corazón. Recuerda, santos, esta cruz y este cáliz, que vamos a ver el cáliz que Dios quiere para nosotros, ¿no? Pues que lo llevemos en el corazón. Y por último, algo más económico, en este caso para el Seminario Mayor de Toledo, un pequeño donativo que querríamos hacer, pues ya que San Juan representa la caridad, pues vamos con ello, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. No te puedo dar un abrazo, aunque tengo ganas, esto hay que decirlo, es como que invita, pero no puedo, es lo que hay. Pues te doy las gracias, de veras.